El estudio de hoy lleva como título La coma de la esperanza. No coma como esperanza, sino la coma de la esperanza. Romanos capítulo 3. Vamos al libro de Romanos capítulo 3. El libro de Romanos es un libro impresionante, es un libro espectacular, porque nos va a mostrar y nos enseña cómo es el ser humano y qué es lo que Dios desea hacer en la vida de los seres humanos. Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas la paga del pecado es muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 23 nos dice que la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es muerte. Os pregunto algo. ¿A alguien le gusta morir? ¿O alguien quisiera morir? Porque la paga del pecado es muerte. Pero lo interesante es que en la primera frase, la paga del pecado es muerte, Romanos 6, 23, luego de muerte, ¿qué hay? ¿Qué hay luego de muerte? ¿Qué hay luego de muerte? A ver, el texto bíblico, ¿qué hay después de la palabra muerte? ¿Qué hay después de la palabra muerte? No sé si me están siguiendo la lectura, Romanos 6, 23. Antes de más la dádiva hay algo. Está muy apegado a muerte. Antes de la paga incluso. Hay una coma. Y en otras Biblias hay un punto y coma. La paga del pecado es muerte, coma o punto y coma. ¿Por qué se utiliza una coma, hermana Gladys? ¿Para qué se utiliza una coma? Usted que ha tenido amplia experiencia en la enseñanza. Es para terminar una frase y el punto y coma es dentro de la misma frase querer decir algo sobre eso. Imagina que solo el texto dijera la paga del pecado es muerte. No está completa la frase. Y no hubiera una coma si no hubiera un punto final. Pero lo interesante de este texto es que no hay un punto final. No dice que la paga del pecado es muerte y punto. Sino dice la paga del pecado es muerte, coma, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este texto está resumido la justicia y la misericordia. En este texto está el amor de Dios por el pecador y su justicia castigando al pecado. En este texto está la revelación del carácter de Dios, de cómo es Dios. Dios ama al pecador. Pero ¿qué hace Dios con el pecado? Dios aborrece el pecado. Dios te ama, sí, pero Dios detesta lo mal que haces. Y tal vez esto es complicado entender. ¿Cómo vos podés amar a alguien, pero odiar sus acciones? Pero lo interesante de este texto es que la paga del pecado es muerte. ¿Cuándo se determinó esto? ¿En qué momento se determinó esto? ¿En qué situación se estableció de que la paga del pecado es muerte? Y para poder entender mejor este asunto, usted tiene que volver al libro de Génesis. Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3, usted va a encontrar el momento exacto
cuando Dios determinó que la paga del pecado es muerte. ¿Cuándo? Dios había creado al hombre sobre la tierra. Dios, antes de crear al hombre sobre la tierra, le había dado todo lo que necesitaba. Adán y Eva no necesitaban más nada. Tenían un lugar donde vivir, tenían una obra que hacer, tenían alimento que comer, tenían de todo, incluso tenían un trabajo. El trabajo de Adán era poner nombre a los animales, cuidar del huerto del Edén y luego vivir plácidamente. Y es allí donde viene Dios, pone al hombre en el sexto día en el huerto del Edén y le dice lo siguiente: de todo árbol del huerto comerás, pero del árbol que está en el medio del huerto no comeréis. ¿Por qué? Porque el día que de él comas, morirás. Pero solo es comer de un fruto, solo es comer de un árbol. ¿Saben lo interesante? Aquí estaba el árbol de la vida y aquí estaba el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. ¿Era distinto? No era distinto. No tenía un fruto más grande, más rojo, no tenía otra cualidad peculiar, sino era un árbol más, pero que estaba en el medio del huerto. Pero Dios había dicho que no comas de ese árbol, porque el día que comas de ese árbol, ibas a morir. Y es aquí donde Pablo dice que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? ¿En qué pecaron Adán y Eva? Dios había determinado ese árbol. Dios había separado ese árbol para sí. Dios les dijo, coman de todo, pero este árbol no lo toquen porque ese árbol es mío. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando algo que es tuyo, yo vengo y me lo llevo? Y estando en mi casa, te digo, hermano Víctor, mira, he tomado prestado allí lo que estaba en tu mesa y así que bueno. ¿Cómo reaccionás vos? Ladrón, ¿cierto o no? ¿Por qué te llevaste sin decirme nada? Sencillamente hubiese dicho, mira, préstame. Pero lo que sucedió con Adán y Eva fue totalmente distinto. Dios les había dicho, no coman de este árbol. Pero ellos tomaron de este árbol, y a tomar de este árbol, ellos transgredieron los mandamientos de la ley de Dios. ¿Sí? Los mandamientos de la ley de Dios, ellos los transgredieron todos allí en el árbol, salvo el no cometerás adulterio. Tal vez un día estudiemos qué mandamientos transgredió Satanás en el cielo. ¿Sí? En ese árbol, en el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, estaban los principios de los mandamientos de la ley de Dios. Y es allí donde ahora, luego de haber comido, viene Dios esa tarde al huerto del Edén. Pero sucede algo. Antes de que Dios viniese, pasó algo. En ese momento que Adán y Eva comieron del fruto, la paga del pecado es muerte. Y Dios les había dicho que el día que coman de ese árbol, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. Pero sucede que he encontrado muchas explicaciones. Y muchos explican este texto diciendo lo siguiente, que Dios no había dicho que el día que coman iban a morir así instantáneamente, sino que otros entienden el texto y dicen, iréis muriendo. O Dios dijo que el día que coman van a morir, pero no se refería a ese día, sino a tiempo después, porque Adán vivió 900, ¿cuántos años? 930 años, y entonces Dios mintió. Otros dicen, no, mira, Dios dijo que iba a morir y Adán y Eva murieron en espíritu. Pero el texto es claro al decir que el día que de él comas, morirás.
Adán y Eva ni siquiera sabían lo que estaban haciendo, ¿sabes? Adán y Eva no sabían la gravedad del asunto. Adán y Eva estaban poniendo en peligro a la raza humana. Si la paga del pecado es muerte, se hubiese aplicado allí sobre ellos, usted y yo no estaríamos aquí. Y no armaríamos todo el lío que armamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese preciso momento, cuando Adán y Eva comieron del fruto, ellos ni siquiera comprendían la gravedad del asunto. Y es en ese momento, en ese preciso momento, cuando ellos comen, pecan contra Dios y la justicia dice, la paga del pecado es muerte. La justicia de Dios no es como la justicia humana. Dios no es un juez como los jueces del mundo. Te vas a ir preso, pero mira, si pagas, sobornás, das algún bien, estás libre. Con Dios no sucede lo mismo. Cuando Dios dice que la paga del pecado es muerte, cuando Dios dice vas a morir, es porque vas a morir. Pero Adán y Eva no murieron. ¿Por qué no murieron? Es una pregunta muy interesante. Génesis 3:21 te va a mostrar el desenlace de por qué Adán y Eva no murieron. Sucede que ese mismo momento, cuando Adán y Eva pecaron, Jesús se presenta ante el Padre y le dice, Padre, yo voy a morir en su lugar. Adán y Eva ni siquiera sabían lo que estaba pasando. Adán y Eva ni siquiera comprendían la magnitud de la falta. Adán y Eva ni siquiera sabían que Jesús se estaba presentando por ellos ante el Padre. ¿Saben algo? La solución para nuestros problemas ha sido dada incluso mucho antes de que haya el problema. La solución para el problema de Adán y Eva, para la paga del pecado, se estaba dando allí en el preciso momento cuando Adán y Eva estaban pecando. ¿Por qué? Porque era en ese preciso momento que la raza humana peligraba. Era en ese preciso momento que la raza humana estaba a punto de ser exterminada de la faz del universo. Es por eso que Génesis 3:21 dice que Dios hizo al hombre túnicas de pieles y los vistió. Por primera vez en la historia humana, la tierra abrió su boca ¿para qué? Para beber la sangre, para recibir la sangre ¿de quién? De dos corderos. De dos corderos. ¿Qué culpa tenía el cordero? ¿Qué culpa? ¿Alguna vez han sido injustos con vos? ¿Alguna vez te han castigado por no hacer nada? ¿Te han retado por no hacer nada? ¿Te sentís mal? Pero en el interior te sentís bien porque sabes que no has hecho nada, ¿cierto? Pero es totalmente distinto cuando te matan sin tener culpa. Esa tarde en el huerto del Edén, Adán tuvo que tomar la daga y Adán temblaba al tomar la daga para degollar al cordero. ¿Por qué? Y Adán comprendió, Adán entendió de que ese acto de comer del fruto estaba trayendo como consecuencia la muerte de ese cordero. No solo la muerte de ese cordero. Las hojas de los árboles empezaron a caer. Las frutas empezaron a podrirse. La tierra empezó a producir espinos y cardos. Los animales empezaron a comerse entre ellos. Y todo eso atestiguaba que lo que Adán había hecho no solo repercutía en él, sino en todo el planeta entero. Pero la justicia de Dios se tuvo que aplicar
Y Jesús se paró delante del Padre y le dijo, Padre, yo voy a morir en su lugar. Y Dios dijo al ser humano, vive porque hemos hallado un ¿qué? Un sustituto. Hemos hallado un reemplazo. Hemos hallado alguien que va a pagar por ustedes. Alguien que va a saldar las cuentas por ustedes. Y viene Dios al huerto del Edén en la tarde y usted ya sabe esa historia. ¿Sí? Pero lo interesante es que Romanos dice que la paga del pecado es muerte. El más grande asesino de la historia humana, en todo el tiempo que la humanidad ha pasado por la tierra, el más grande asesino de la historia es la muerte. Yo no sé, pero más de uno aquí ha perdido un ser querido, ¿no? ¿Sí? Más de uno aquí ha perdido un ser querido. Pero mira, hay dos formas de perder un ser querido, ¿sabe? Con esperanza o sin esperanza. Y cuando vos ves a una familia o a un grupo de personas que ha perdido a su pariente, a su familiar, sin esperanza, es doloroso, ¿sabes? Es doloroso. ¿Por qué es doloroso? Porque no está la esperanza más de volverle a ver. Era el 2017. Me tocó estar en La Rioja, un pueblo o no sé si es pueblo o una ciudad llamada Chilecito. Chilecito, ¿sí? Y encontré allí a una señora, creo que el nombre era Rosa, soy un poco malo para los nombres. Ella tenía como 44 años. Estaba casada, se separó y luego se volvió a juntar con otro hombre. Y llego a visitarle y conversamos, sí, muy amable la señora, pero mientras charlábamos así se puso a llorar. Y uno es ser humano, uno siente, uno condesciende. ¿Qué haces tú cuando alguien está charlando con vos y se pone a llorar? ¿Cómo reaccionás? Y le dije, no sé qué es lo que te pasa, no sé qué sucede, no sé cuáles son los problemas que tienes, pero todo problema tiene solución. Se secó las lágrimas y me dijo, ¿cómo que todo problema tiene solución? Sí, le digo, todo problema tiene solución, pero la muerte no tiene solución. Dije, incluso la muerte tiene solución. Y me quedo mirando así, mira, cuando, no sé si a vos te han mirado con una mirada de admiración, pero a la vez de enojo. Como que su mirada decía, ¿te estás burlando de mí? Y luego me hizo pasar, nos sentamos y charlamos. Hace 24 años ella había quedado embarazada. Hace 24 años ella se embarazó de su esposo, de su primer esposo, porque este que estaba con él no era su esposo, ¿sí? De su esposo. Y era ella, yo no sé cuál es la sensación que sienten las mujeres cuando se enteran de que están embarazadas. No sé, y tal vez nunca lo voy a entender. Pero ella me comenta que estaba feliz. Ella era feliz. Porque era lo que había ansiado, había trabajado, había dedicado su vida a que para esa finalidad.
Ella había planificado todo, sí, había planificado todo. ¿Y en qué momento, en qué año específico de su vida iba a tener el bebé? ¿Y cómo iba a vivir todo? Mira, el bebé tenía todo, tenía la vida planificada, la vida hecha. Pasó los meses del embarazo y nace el bebé, pero el bebé nace muerto. Yo no sé cómo se siente una mujer que está esperando un bebé y luego el bebé al nacer nace muerto. Yo no lo sé y tal vez nunca lo voy a saber. Tal vez nunca lo voy a entender. Pero ella lloraba allí empapada en lágrimas, lloraba y lloraba y lloraba sobre la mesa. Y uno que es varón y es joven, ¿qué hace uno en esa circunstancia? Conversé con ella y me dice, mira, si existe Dios, ¿por qué me hace estas cosas? Si existe Dios, ¿por qué me hace eso? ¿Qué le he hecho yo a Dios? Y hace 24 años ella cargaba con eso. Cada año ella entraba en un cuadro depresivo, que tenía que tomar ansiolíticos para salir de eso. A causa de eso, a causa de esa pérdida, su matrimonio se rompió y se separaron. Nunca más su esposo la quiso volver a ver y ella tampoco, porque luego de eso entró en un cuadro depresivo de que las cosas iban mal, mal y mal. Y en esa circunstancia nos comunicamos con ella, llegué a visitarla. Cuando ella soltó todo y lloró todo, había, no sé, 2 horas habrán pasado, tal vez más. Y luego me tocó hablar a mí porque ella había hablado durante todo ese tiempo. ¿Sí? Y le dije, ¿sabe algo? Incluso para la muerte hay solución. Y empecé a explicarle cómo se da el proceso de la salvación. Y cuál es la promesa que Dios hace a los que han perdido bebés. Y cuando ella escuchó de que su niño le va a ser devuelto a causa de la fe y de la vida correcta que ella viviese, su rostro se puso distinto. Tal vez no tenga la palabra específica para decir cómo es que cambió su rostro de un estado al otro. Y me dijo lo siguiente, eso es real, eso es verdad. Lo que me estás diciendo es verdad. Y yo le dije, mira, no tengo por qué mentirte. No tengo razón para mentirte. La visité como 6 meses seguidos. Y de allí, como en todo lugar, nos tocó partir de Chilecito. Pero el asunto viene aquí. Ella no tenía más esperanza de volver a ver a su bebé, que ni siquiera había podido disfrutar de ese bebé. Pero el Evangelio hizo posible de que ella comprendiera la importancia de que aún la muerte tiene solución en Cristo Jesús. Aún la muerte puede solucionarse en Cristo Jesús. Y es aquí donde vos puedes encontrar la diferencia entre una pérdida de un ser querido con esperanza y una pérdida de un ser querido sin esperanza. Era diciembre 18 del 2009. Eran como las 3 de la tarde y papá yacía ahí tirado en la cama.
¿qué haces cuando ves a tu padre consumido por una enfermedad y la piel pegado a los huesos? ¿Qué haces? Tenía, tal vez iba a cumplir los 17 años. Seis meses antes lo vi fuerte, sano, robusto. 6 meses después, la piel pegada a los huesos. Yo no sé si usted ha visto una persona así. La piel de todo el cuerpo pegado a los huesos. Tuve la oportunidad de cargarlo y era como si cargaras un muñeco. Y yo no sé, mira, yo no sé, pero no sé cómo reaccionarías vos, pero mi reacción al verlo solo fue llorar. Llorar porque estaba por cumplir 17 años. Y no sé, tenía mucho que aprender, tenía mucho que vivir tal vez. Y pienso, y muchas veces he pensado en esto, de que si papá me hubiese acompañado y estuviese acompañándome todavía, me hubiese aliviado muchos líos de los cuales me mandé. Pero allí ese viernes, era sábado 18 por la tarde, allí 3:40 de la tarde, él estaba allí acostado en la cama, yo me senté a su lado y empecé a llorar. Con las pocas fuerzas que quedaban, levantó su mano, no sé de dónde sacó fuerzas, me limpió las lágrimas y me dijo, mira, no llores. Porque yo sé en quién he creído. Sé fiel hasta la muerte y cuando Jesús venga, no nos vamos a ver otra vez. Y eso bastó, ¿sabes? Eso bastó. 40 minutos después, tal vez, o un poco más, el sol se empezaba ya a poner, el sábado estaba a punto de terminar y papá hizo esto. Mamá estaba afuera con mis hermanos y ir y decirle a mi mamá, mamá, mira, papá ya falleció. Fue uno de los mensajes más dolorosos que he dado en mi vida. Porque ver a mamá desgarrarse luego de haber compartido 30 años de su vida con alguien, mira, tal vez nunca voy a entender el dolor de mamá al recibir esa noticia, ir a acercarse al cuerpo y levantar la mano y desgarrarse de dolor y decir, ¿por qué me dejas? Tal vez nunca lo voy a entender. Pero sí lo que pude decirle a mamá es que mamá, mira, papá descansa. Y le conté lo que me dijo, sé fiel hasta la muerte y cuando Jesús venga nos vamos a ver otra vez. Y para mí eso fue suficiente, ¿sabes? Eso fue suficiente. Y a veces cuando llegan momentos en los cuales vos te sentís abajo, como que nada tuviera sentido, como que nada tuviera razón, como si el propósito que tenías se perdió, como si la razón por la cual haces lo que haces ya no hay más. Viene la esperanza que te recuerda que todas las cosas son posibles en Jesús. Todas las cosas son posibles en Jesús. La paga del pecado es muerte, sí, la paga del pecado es muerte, pero todas las personas que hasta ahora han gustado la muerte no han recibido la paga del pecado. Nadie en el planeta Tierra ha recibido la paga de la muerte, la paga del pecado. Nadie. ¿Por qué? Porque solo Jesús pudo dar esta paga del pecado. Era el día jueves por la mañana
cuando Jesús por última vez les dijo a sus discípulos que iba a pasar con ellos, que se iba a juntar con ellos, que iban a hacer los preparativos para poder ir a comer con ellos. Y luego de haber comido la cena en esa noche, salieron al monte de los olivos y salieron cantando, salieron felices. Y en ese canto y en esa felicidad vino el que vivía con Jesús, el que comía con Jesús, el que compartía con Jesús, el que hacía milagros en el nombre de Jesús. Y se acercó a Jesús y le dio un beso. Y Jesús le dijo, con un beso traicionas a tu maestro. Y Jesús fue apresado. Fue apresado y luego de ser apresado, azotado, y al día siguiente, lo llevaron a Pilatos y Pilato tuvo que hacer esto, poner a Jesús a este lado y a otro personaje a este lado, llamado Barrabás. Se había preparado todo, ¿para qué? Para que Barrabás fuese crucificado. Se había preparado, Barrabás era un reo de muerte, estaba condenado. Barrabás no tenía solución. Barrabás la única solución que le quedaba era morir, pagar todo lo que había hecho con su vida. No tenía más otra salida, no había más. Las leyes civiles no veían otra solución que raer a Barrabás de la faz de la tierra, porque decir, ¿para qué queremos a este hombre que lo único que hace es mal al pueblo, mal a la sociedad, mal al gobierno? No aporta nada bueno, y si no aporta nada bueno, hay que cortarlo. Y se había preparado todo, pero ahora los judíos llevan a Jesús ante Pilato y le dice, Pilato, mira, este merece morir. Y Pilato dice, yo no hallo ningún mal. Y si no hallo ningún mal, y a Pilato se le ocurre la magnífica idea de poner a Barrabás y a Jesús, y que el pueblo decida. ¿Y saben qué decidió el pueblo? ¿Qué eligió el pueblo? El pueblo eligió a Barrabás. Barrabás, el que tenía que ser muerto, fue dejado vivo. La Biblia no habla más nada respecto a Barrabás, ¿sabes? No dice más nada respecto a Barrabás. No dice si a raíz de eso, de ese cambio, porque fue un cambio, Barrabás tenía que morir, pero no, le dejaron libre y Jesús tomó su lugar. La cruz que Jesús iba a cargar no era la cruz de él, no era la cruz hecha para él, era la cruz hecha para Barrabás. El lugar donde lo crucificaron no era el lugar para él, era el lugar para Barrabás. Y es aquí donde se da este cambio. El lugar que debía ocupar Barrabás, la ocupó Jesús. Y aún allí, en ese intercambio, hay un mensaje trascendente para cada uno de nosotros. Barrabás tenía que morir. Y usted y yo también merecíamos y merecemos morir. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23. Todos pecaron. No hay nadie que no haya pecado. Si bien es cierto que no nacemos pecadores, también es cierto que todos los seres humanos que han venido a este mundo han pecado. Por eso el apóstol Pablo dice que por cuanto todos pecaron, este pecó robando, pero yo puedo pecar mintiendo. Este pecó asesinando, pero yo puedo pecar enojándome contra mi hermano. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Y cuando vienen a mí me dicen, mira lo que hizo este. Yo digo, pero ¿él hizo eso? Sí. ¿Fue terrible? Sí. Pero si él se pierde por asesino, tal vez yo me pierda por mentiroso
o usted se pierda por robar 5 pesos. Pero el asunto del pecado es el pecado, y el pecado se paga con la muerte. Y Barrabás tenía que pagar con su propia vida. Pero Jesús tomó el lugar de Barrabás y fue sacrificado en lugar de Barrabás. Y ahora Barrabás tenía, ¿qué tenía Barrabás? Otra oportunidad. ¿Para qué? 2 opciones. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La única forma de poder ser libres es conociendo el Evangelio. Pero una vez de conocer el Evangelio, Dios no te dice: mira, yo te compré. Dios no te dice: mira, yo te rescaté. Dios no te dice: mira, vos vivís por mí, así que vos vas a hacer esto y esto y esto y esto, porque si no haces esto, te liquido. Barrabás tuvo otra oportunidad. ¿Para qué? Para vivir de la forma correcta o para seguir mandándoselas. Cuando conocemos el Evangelio, Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad nos da 2 opciones: vivir en la luz que conocemos, o conociendo incluso haciendo lo contrario. Pero saben, queridos hermanos, que nuestro texto de meditación, Romanos 3:23, tiene una coma, y esta es la coma que nos da esperanza de que el pecado es necesario pagarse con la muerte. Sí, es necesario, pero la dádiva de Dios es aún más grande que el pecado, es aún más grande que la paga del pecado. La dádiva de Dios es aún más grande que la muerte. Si hay algo que separa a las personas, tal vez para no volverlas a ver durante un buen tiempo, es la muerte. Pero hay personas que incluso en vida no se quieren ver, ¿cierto? Pero sucede que un día, muy pronto se van a despertar absolutamente todos. Usted tiene 2 opciones. Si Dios le llama al descanso, usted tiene 2 opciones: resucitar para vida eterna, o resucitar para vergüenza, confusión y perdición. Uno de las tristezas más fuertes que tuve desde que llegué a Mar del Plata fue la pérdida de la tía Florinda. Digo pérdida porque ya no la tenemos más. Estaba en Bariloche enero del 2020, era su cumpleaños. La llamé y me dijo: mira, aún no he comido la torta, así que cuando ustedes vengan vamos a comer la torta juntos. Y dije: bueno, vamos a comer la torta juntos. ¿A quién no le gusta la torta? ¿Sí? Pero 2021 ya no pudimos comer la torta con ella. Una semana antes de que falleciera, yo fui a visitarla. Y siempre, ¿no? Siempre bromeamos, sí, bromeamos. Y siempre reíamos. Pero el asunto viene aquí. La esperanza que nosotros tenemos es que un día, por lo menos yo tengo la esperanza de que un día la tía Florinda se va a despertar gritando, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Porque Jesús dijo que el que muere en él, el que cree en él, aunque esté muerto, aunque la muerte nos separe momentáneamente. Pero cuando Romanos está hablando, no está hablando de la muerte momentánea. La paga del pecado que habla Romanos no es esa muerte que han pasado nuestros seres queridos y todas las personas que han pasado por esta tierra. Cuando Romanos está hablando de la muerte, Romanos está hablando de lo que la Biblia llama la segunda muerte, que es esta muerte donde no hay más solución para esto. Y lo interesante de esto es, ese viernes a las 3 de la tarde, cuando Jesús estaba colgado en el madero, estaba allí, y cuando él clamó, Elí, Elí, lama sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Sucede que todo se puso en oscuridad y el padre dejó de ver a su hijo, no pudo verlo. Y cuando el padre no pudo ver a Jesús, ¿por qué no podía ver el padre a Jesús? Porque todos los pecados del mundo habían sido puestos sobre Jesús. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y Jesús estaba lleno de iniquidad. Al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos vivir. Y es allí, cuando estaba Jesús en la cruz, el Padre no podía verlo y el Padre le dio la espalda. Y cuando el Padre le da la espalda, Jesús clama, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Una vez un profesor me preguntó y me dijo lo siguiente: si la Biblia habla de amor, de amor, de amor, ¿por qué el Padre envió a su Hijo a morir en la cruz? ¿Y por qué no vino el Padre a morir? Porque de tal manera, dice San Juan 3:16, que amó Dios al mundo, que envía a su Hijo. O sea, es fácil enviar al otro. Es fácil que el otro vaya, pero ¿por qué no vino el Padre? Y yo no entendí ese asunto y tal vez en ese momento no pude responderle. ¿Cómo se siente un padre o una madre viendo a su hijo sufrir y morir? ¿Cómo? Viendo a su hijo siendo escupido, lacerado, golpeado, maltratado, incluso crucificado. ¿Cómo se siente un padre? ¿Cómo te sentís vos si a tu hijo le pasara eso? Aplaudiría, sí, se lo merece, mira, ya era su hora. Yo no sé. Yo creo que los padres reaccionaríamos tal vez si tuviéramos la posibilidad de ponerse en lugar del hijo, tal vez lo harían, pero si no, habría esa impotencia y desgarraría el alma de dolor. Y cuando el Padre vio que Jesús estaba allí en la cruz, cargando todos los pecados del mundo, el Padre no puede ver más a Jesús y se da la vuelta. Le da la espalda a su hijo. ¿Por qué? Dios le da la espalda a Jesús. ¿Para qué? Para llorar. Se llena de oscuridad ese lugar y Jesús le da la espalda, y Dios le da la espalda a Jesús, y Dios llora en silencio. ¿Por qué Dios llora en silencio? Dios llora en silencio cuando alguien se pierde. Si hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, por un pecador que se pierde, hay tristeza en el cielo, ¿sabes? Hay tristeza. Cuando usted y yo conociendo el camino correcto, sabiendo cuál es lo mejor, nos la mandamos, hay tristeza. Hay tristeza. Pero por sobre todas las cosas, debemos tener esto presente. A pesar de que la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios
la vida eterna es mucho mayor. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Queridos hermanos, debemos tener esto presente. A pesar de las dificultades de la vida y a pesar de los momentos complejos que nos va a tocar vivir, porque no va a haber, tal vez, la Biblia no nos profetiza que vamos a tener momentos de paz, o tal vez un futuro de paz, un futuro esperanzador. La Biblia nos dice que todo esto va a ir así, y cada vez en pique. Pero aún allí podemos estar seguros de que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mientras contaba las experiencias y compartía con ustedes de la palabra del Señor, he visto muchos ojos brillar, ¿sí? Yo no sé, tal vez de alegría o de tristeza. Pero al salir de aquí, es mi deseo que salgas con la esperanza de que Dios está al control por sobre todas las cosas. De que no debemos temer al futuro. Si bien las lecciones que estamos estudiando nos hablan de profecías bíblicas, debemos entender que Dios está al control. Y Dios va a hacer en nosotros y en el universo su voluntad. Y lo que pase, va a pasar porque Dios ha determinado que suceda. Porque así Él lo ha determinado. Que el Señor nos bendiga, su gracia nos acompañe y sea su Santo Espíritu quien nos recuerde que la dádiva o el don de Dios es aún mayor que todos los pecados que hemos cometido. Y que podamos creer y confiar lo que Jesús dijo: al que viene a mí, yo no le echo fuera. No importa tal vez las veces que hayas fallado al Señor, pero Dios dice que al que Él se acerca, Jesús no lo echa fuera, sino que lo abraza, lo limpia, seca sus lágrimas, lo toma en sus brazos, lo lleva en sus hombros, cura sus heridas y lo cobija en sus alas. Sea Dios quien haga eso en cada uno de nosotros. Sea Dios quien obre en nosotros su voluntad. Para poder culminar el servicio de hoy y luego cantar y partir, te voy a invitar a orar. Es necesario que doblemos nuestras rodillas al Señor en oración. Es necesario que vayamos a Él en oración. Y si mientras oramos tenés el deseo de decirle algo al Señor, decíselo. Dios está presto a escucharte. Dios está dispuesto a escucharte. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado Dios sea tu nombre. Te agradecemos por tu amor, te agradecemos, Señor, por tu misericordia. Y gracias te damos porque tú has hablado hoy a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú nos das la esperanza de que a pesar que las situaciones, Señor, el futuro no nos promete nada bueno, tú, Padre, nos das la esperanza de que en ti todas las cosas son hechas para la gloria tuya. Padre, conoces los corazones de cada uno de tus hijos presentes aquí. Sabes que ante ti las cosas, Señor, no te son ocultas. Queremos pedirte por amor a tu Hijo Jesús que por favor perdones nuestras faltas. Que tú nos limpies, nos laves, nos purifiques, sea tu obra hecha en nosotros y ponga en nosotros, Señor, un corazón nuevo, un corazón dispuesto a amarte, un corazón dispuesto a obedecerte, un corazón dispuesto, Señor, a servirte y a hacer tu voluntad. Te pido que bendigas a cada joven, a cada niño y a cada anciano,
y tu paz y tu gracia llenen nuestros corazones. Y al salir de aquí podamos salir gozosos de haber estado en tu presencia y con la seguridad y la convicción de que tú nos sigues acompañando. Guárdanos, Señor, de los peligros, y si es tu voluntad, sigue guiándonos, Padre, con tu presencia, porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.